Sánchez ha llegado al final de su camino político. La incertidumbre que rodea su futuro no es si seguirá al frente del gobierno, sino cómo y dónde terminará este capítulo de su vida. ¿Pasará las fiestas en la Moncloa como si nada hubiera cambiado, o será en un lugar mucho menos lujoso y mucho más austero, como Soto del Real? La pregunta, aunque parezca exagerada, refleja la percepción creciente de que su autoridad se ha desmoronado. Las señales de agotamiento de su liderazgo son cada vez más evidentes. Desde hace semanas, incluso quienes fueron sus aliados más cercanos no esconden su desdén y su resignación. Míriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso, es una de las voces más claras que ponen en evidencia la debacle de Sánchez. Sus palabras no dejan lugar a dudas. Da por muerta la legislatura de Sánchez y reta al presidente a explicar cómo piensa aguantar hasta 2027. La expresividad de su mensaje refleja no solo la fractura política, sino también el hastío acumulado durante meses de decisiones erráticas y de promesas incumplidas. Según Nogueras, el presidente no se moverá ni por convicción ni por presión externa. Está dispuesto a arrastrarse hasta el final, aunque ese final se vislumbre como un desastre inevitable para él y para su partido. Sin embargo, Sánchez parece vivir en una burbuja que nada tiene que ver con la realidad que lo rodea. Mientras su tiempo se agota y la presión aumenta, él sigue inmerso en trivialidades, recomendaciones de libros, comentarios sobre cómics o incluso incursiones en redes sociales que contrastan con la gravedad de la situación. Este fin de semana, por ejemplo, compartió en sus redes sociales sugerencias de lectura, desde obras antifranquistas hasta cómics como Contrapaso, Los hijos de los otros de Teresa Valero, que narra la represión durante la dictadura. Este tipo de acciones, más allá de su intención cultural, se perciben como un intento desesperado de distraer al público y suavizar la crítica sobre su gestión. La imagen de un gobierno desbordado y desconectado de la realidad se amplifica con el comportamiento de sus ministros. Algunos parecen haberse trasladado directamente a un plató de humor absurdo. Sus intervenciones recuerdan a un espectáculo de improvisación en el que la incompetencia y la frivolidad ocupan el centro del escenario. La sensación general es que la Moncloa se ha convertido en un espacio donde la improvisación y la falta de seriedad prevalecen sobre la acción política. Incluso los medios internacionales miran con incredulidad cómo un ejecutivo con tantos años en el poder puede comportarse de manera tan errática, a veces, ridícula. Mientras tanto, la jefatura del Estado ha empezado a tomar decisiones que muestran un cambio de dinámicas históricas. Felipe VI, que durante años parecía limitarse a la figura decorativa de jefe de Estado, ha comenzado a ejercer un papel más activo. La reciente concesión del Toisón de Oro a Felipe González, junto a Miguel Herrero y Mel Roca, miembros aún vivos de la transición, no ha pasado desapercibida. Más allá del simbolismo ceremonial, este gesto se interpreta como un mensaje claro a Moncloa. La corona no se mantiene neutral, ni siquiera en apariencia. La elección de reconocer a González, crítico y contrario a Sánchez, envía un recordatorio tácito de que el Palacio de la Moncloa ya no puede contar con la complacencia de la zarzuela. El trasfondo político de este gesto no puede subestimarse. A pesar de que la Casa Real argumenta que la distinción se debe a méritos históricos y constitucionales, la decisión ha sido percibida como un golpe directo a Sánchez. En un momento en que su liderazgo se encuentra al borde del colapso, la coronación de una figura histórica rival deja claro que la influencia y la memoria de la transición pesan más que la conveniencia política de cualquier gobierno. Es un recordatorio de que los símbolos, en política, a veces pesan más que las leyes o las promesas. Mientras el país observa con creciente inquietud, Sánchez se mantiene en su burbuja de distracciones digitales. Su incursión en TikTok, con consejos triviales y actividades ligeras, contrasta con la gravedad del momento. Conversaciones aparentemente banales con colaboradores sobre tendencias y recomendaciones musicales reflejan una desconexión alarmante entre su percepción y la realidad. En lugar de confrontar la crisis política que se cierne sobre él, el presidente se refugia en acciones que parecen más destinadas a su propia autoafirmación que al servicio del país. Esta dualidad entre espectáculo y realidad política se hace cada vez más evidente. Por un lado, la Moncloa proyecta una imagen de normalidad y humor que choca con la percepción pública de un ejecutivo en crisis. Por otro, la realidad es ineludible. Las señales de desgaste de Sánchez son palpables. Su tiempo se acorta y las decisiones que tome en los próximos meses determinarán no solo su legado, sino también la estabilidad de su partido. La pregunta que sobrevuela a todos es la misma. ¿Abandonará Sánchez voluntariamente o será arrastrado fuera del poder por las circunstancias? La historia reciente indica que los líderes que ignoran las señales de agotamiento político rara vez salen indemnes. Sánchez, que parecía invencible hace apenas un par de años,
ahora enfrenta un escenario de desgaste acelerado, críticas internas y externas, y un reloj político que corre en su contra. La imagen de un presidente que se aferra al poder, mientras quienes deberían apoyarlo comienzan a abandonarlo, recuerda las tragedias políticas que la historia ha registrado una y otra vez. El poder, cuando se ejerce sin conexión con la realidad, tiende a desmoronarse. Finalmente, el contraste entre la frivolidad de Moncloa y la firmeza de la corona subraya la magnitud de la situación. Mientras Sánchez recomienda libros y cómics, y explora nuevas plataformas digitales para distraer a su público, Felipe VI actúa con determinación, recordando que la memoria histórica, la autoridad y la legitimidad siguen teniendo un peso que ningún presidente puede ignorar. La Moncloa se enfrenta a un dilema: seguir en la burbuja de las distracciones o aceptar la cruda realidad de que el tiempo de Sánchez se agota, y que su futuro, por más que lo intente disimular, está cada vez más cerca de un desenlace inevitable. Todavía tenemos muy fresca en la memoria, y mucho más Sánchez, la andanada de Felipe González contra su gestión. Las palabras del expresidente resonaron con una contundencia que pocos se atreverían a usar en público. Criticar al actual jefe del Ejecutivo con tal claridad no es algo menor. Señalar que este hombre no debería estar al frente del gobierno. Al mismo tiempo, recibir el Toisón de Oro, la más alta distinción que se concede en España, tiene un peso simbólico que va mucho más allá de la mera ceremonia. La distinción, en manos de alguien cuya relevancia histórica se sitúa después de la transición, se convierte en un gesto con múltiples lecturas: reconocimiento, advertencia y, sobre todo, señal de descontento hacia Moncloa. El contexto de este gesto amplifica su importancia. Los borradores de los presupuestos para 2025 contemplan un recorte de más del 6% en la partida destinada a la Casa Real, pasando de más de 8 millones de euros a poco más de 7. Aunque todavía no se hayan aprobado los presupuestos, este recorte deja un mensaje implícito: no se prioriza a la corona mientras se mantiene a Moncloa a toda costa. Sánchez, por su parte, necesita mantener un aparato costoso en la sede del gobierno, con personal, logística y estructuras que requieren recursos considerables. Cada reducción presupuestaria es, por tanto, un desafío que tensiona aún más su ya frágil posición. Mientras el gobierno lidia con estas dificultades, Felipe VI se encuentra en una situación delicada. Los principales partidos de la derecha, tradicionalmente aliados de la monarquía, PP y Vox, no siempre han mostrado la fidelidad inquebrantable que se podría esperar. Si comenzaran a cuestionar la actuación de la Casa Real, eso podría generar inquietud dentro de Zarzuela. La actuación del rey frente a Sánchez, discreta pero estratégica, se manifiesta en gestos sutiles. Otorgar el Toisón de Oro a Felipe González es un ejemplo de ello. El mensaje es claro: la neutralidad formal tiene límites, y la historia, la legitimidad institucional y la memoria democrática pesan más que la conveniencia del momento político. Pero mientras estos gestos protocolarios adquieren un significado histórico, la realidad de Moncloa es otra. Sánchez se encuentra atrapado en una combinación de desgaste político, recortes presupuestarios y críticas externas que no dejan de acumularse. Sus intentos de distracción a través de recomendaciones de libros o cómics, y su incursión en plataformas como TikTok, parecen acciones triviales frente a la gravedad de la situación. La desconexión entre la percepción del presidente y la realidad que lo rodea es evidente y preocupante. Mientras él intenta mantener una apariencia de normalidad, los mensajes y gestos de la corona y los recortes presupuestarios subrayan la fragilidad de su posición. La presión sobre Sánchez no proviene solo de la monarquía o del presupuesto, también se percibe en el ámbito mediático. Tras años de enfrentamientos con Ferraz, algunos periodistas han decidido que ya no pueden callar. Vialandete y Alejandro Trabasabat, por ejemplo, han expuesto públicamente irregularidades y comportamientos que cuestionan la capacidad del presidente para mantenerse en el poder. Sus investigaciones y publicaciones reflejan no solo valentía, sino también una voluntad de proteger la función esencial de la prensa como vigilante de la democracia. El gobierno, sin embargo, no ha dejado de intentar desacreditar a los medios. Términos como pseudomedios o fachosfera se han convertido en parte del discurso oficial, buscando socavar la credibilidad de quienes informan con rigor. Pero la respuesta de la prensa ha sido firme. El trabajo de investigación ha sido validado por informes de la Guardia Civil y respaldado por autos judiciales. Esto demuestra que, aunque el Ejecutivo intente desprestigiar a los periodistas, la evidencia de su labor es irrefutable. La tensión entre gobierno y prensa alcanza niveles inéditos, reflejando un conflicto que no es solo mediático, sino también institucional y político. Mientras tanto, la Casa Real actúa con precisión quirúrgica. Cada gesto del rey, cada distinción concedida,
cada mensaje protocolario adquiere un valor simbólico. La elección de reconocer a González y a otros miembros de la transición no solo honra méritos históricos, también recuerda al gobierno actual que la legitimidad institucional tiene peso y que la historia de España no puede ser manipulada a conveniencia de nadie. La política, los símbolos y la memoria se entrelazan, y cada movimiento de la corona envía un mensaje claro. No todo se puede someter a la voluntad de un ejecutivo en crisis. En este escenario, los movimientos de Moncloa parecen cada vez más desesperados. Sánchez lucha por mantener su control mientras enfrenta críticas internas, recortes y una desaprobación creciente desde varios frentes. La prensa, la corona y hasta antiguos aliados del partido ven cómo la situación se deteriora. La percepción general es que el presidente se aferra al poder, aunque el contexto no les sea favorable. Las acciones simbólicas y los mensajes sutiles, desde Zarzuela y desde los medios, presionan y dejan en evidencia la fragilidad de su liderazgo. La situación refleja un tablero político en plena ebullición. Sánchez necesita maniobrar en un espacio donde cualquier movimiento es observado con lupa. Recortes presupuestarios, gestos simbólicos de la monarquía y la presión de los periodistas crean un entorno de tensión constante. Cada decisión que tome será interpretada no solo en términos de política interna, sino también como un indicador de su capacidad de liderazgo. El escenario no podría ser más delicado. Un ejecutivo cuestionado, un presidente que intenta distraer a la opinión pública y una corona que recuerda, con gestos silenciosos pero contundentes, el valor de la legitimidad y la historia. Finalmente, el panorama es claro. Moncloa y Sánchez enfrentan un momento crítico, donde la presión de los medios, los recortes presupuestarios y los gestos de la corona marcan el ritmo del declive. La pregunta que se cierne sobre el presidente sigue siendo la misma. ¿Será capaz de mantenerse en el poder hasta el final? ¿O el desgaste acumulado y las fuerzas institucionales terminarán por forzar su salida? La respuesta, por ahora, está en el aire, pero cada gesto, cada palabra y cada recorte presupuestario acercan la inevitabilidad de un desenlace que muchos consideran ineludible.